seguir jugando a lo perdido. Yo quiero ser a la zurda más que diestro. Yo quiero hacer un congreso del unido. Yo quiero rezar a fondo un hijo nuestro. Dirán que pasó de moda la locura. Dirán que la gente es mala y no merece. Yo partiré soñando travesuras. ¿Acaso multiplicar panes y peces? Yo no sé lo que es el destino. Caminando fui lo que fui. Ay, adiós, ¿qué será divino? Buenas noches, usuarios y usuarias televidentes de TV Fan y de Cantaguárico 91.3. Bueno, hoy es nuestro Chacín Informa número 22. Hoy vamos a estar hablando de los CLAP, de los comités locales de abastecimiento y producción, y en general, pues el tema del abastecimiento de alimentación, de la guerra económica que tenemos nosotros librando en nuestro país, en Venezuela, y que estamos triunfando y vamos a salir airosos de esta dura prueba que nos somete nuestros enemigos, que nos somete el capitalismo. Esta semana hicimos una pregunta. Esta pregunta fue: ¿el poder popular puede ayudar a la seguridad alimentaria? Vamos a ver cuál fue el resultado de la encuesta de esta semana, en que queríamos saber si nuestro público, si nuestros oyentes, pues, y nuestros televidentes confían en el sistema del poder popular, porque esto no es más que un sistema de distribución de alimentos basado en el poder popular, es cederle poder al pueblo, es una manera concreta de cederle poder al pueblo. Allí tenemos, el poder popular puede ayudar a la seguridad alimentaria. Sí o no. Eran las dos opciones principales y por supuesto la opción de no sabe. Veamos pues cuál fue el resultado con estas encuestas. Primero vamos nosotros a aclarar el motivo de la guerra económica. ¿Cuál es el motivo? ¿Cuál es la problemática que nos ha llevado y que nos introduce en el sistema de los CLAP? Como todos sabemos, Venezuela se encuentra en una guerra económica. Tenemos un enemigo que no puede permitir nuestro proceso como país libre, como país independiente. Entonces, este enemigo se encarga y nos tiene un boicot financiero, nos tiene un boicot material desde hace muchos años, ya desde el 2005, 2006 se materializó el boicot. Todos los venezolanos sabemos, y especialmente los que trabajamos en la rama militar, el equipamiento, comprar algún repuesto para un equipo militar, así fuese un avión de uso comercial, y mucho menos para un armamento, mucho menos para un equipo sofisticado. No había repuestos para Venezuela y así pasó con los aviones F-16, que hubo que reemplazarlos porque no conseguíamos repuestos ni para nuestras fragatas ni para nuestras embarcaciones de guerra, y empezaron ellos a apretar y derivaron hacia la alimentación. Llegó un momento en que los Estados Unidos decidió atacarnos más fuertemente por el tema de la renta petrolera, sabiendo que nosotros somos un país petrolero. Pero es importante saber, muchos se preguntan, bueno, ¿y por qué no se tomaron esas medidas en el momento de la bonanza petrolera? Pues esas medidas, el uso de nuestro petróleo fue intensivo en los primeros años. Cuando nuestro proceso revolucionario comenzó, cuando llegamos al poder, cuando nuestro presidente Hugo Chávez Frías asumió el poder el año 1999, las condiciones en nuestro país eran precarias, las posiciones sociales y económicas eran precarias. Veamos algunas láminas que pueden ayudarnos a entender la situación, cómo nos encontrábamos a principio pues, de este proceso. Veamos la inflación primero que nada. Ahora en este momento estamos sufriendo una terrible inflación, pero esa inflación viene desde los años de la Cuarta República.
Precisamente con la Cuarta República habían índices inflacionarios muy altos, índices de pobreza sumamente altos, que tocó entonces incluir. Teníamos excluido a nuestros compatriotas. En Venezuela existía índices de pobreza de casi el 80%, existían índices de pobreza extrema en un 20%. Eso llevó pues a hacer un gran esfuerzo en el proceso de inclusión. Venezuela era un país de excluido, totalmente excluido. Fíjense ustedes estos gráficos en lo que nosotros vemos la inflación. Esta inflación empieza a bajar precisamente con la llegada de nuestro presidente Hugo Chávez al poder. Logra bajar esos límites de inflación y se mantienen bajos hasta el año 2011, que es el año cuando comienza realmente a recrudecer la guerra económica. Vamos a ver los índices de nutrición y subnutrición que teníamos nosotros en nuestro país. En nuestro país vemos la subnutrición antes de la Revolución Bolivariana, donde existía realmente índices preocupantes, índices alarmantes en cuanto a la subnutrición de nuestros niños. Esa subnutrición, como ustedes pueden ver, desde el año 2000, están los gráficos en rojo. Fíjense ustedes los gráficos en azul, que son en la Cuarta República. Llegamos a esos índices de nutrición elevadísimos y precisamente las gráficas rojas comienzan en el año 2000, cuando nuestro presidente Hugo Chávez, con su acción de gobierno, comienza a bajar estos índices de subnutrición. Eso era basado en la fortaleza que nos dan los precios del petróleo. Lo primero que hubo que hacer en nuestro gobierno, compañeros, camaradas, todo fue precisamente incluir a los excluidos. La inmensa mayoría del país, más del 80% del país estaba excluido de todos los beneficios de la renta petrolera. La renta petrolera era para los más ricos, era precisamente para esa oligarquía que pretende hoy retomar nuevamente el poder, para ellos hacerse de la renta petrolera, para ellos ponerse en esa renta petrolera. Veamos la gráfica de la población en pobreza extrema, cómo se encontraba nuestro país con más del 20% de nuestros habitantes, de nuestros compatriotas en pobreza extrema. Fíjense ustedes que teníamos, esos índices llegaron en un momento dado al 42,5%. Cuando empezó la gestión revolucionaria del presidente Hugo Chávez, esos índices estaban en el 29,8% de pobreza extrema, venezolanos que no tenían la forma de adquirir la cesta alimentaria. Esos índices bajaron hasta el año 2011, fueron bajando progresivamente hasta que logramos ubicarlos en el 7%, pero de una manera determinada, de una manera progresiva fueron avanzando. Entonces ya vemos que la renta petrolera que disponía Venezuela fue para incluir, para sacar de la pobreza extrema, para darle acceso, facilidad a todos nuestros compatriotas. Igualmente la producción, empezamos a aumentar nuestra producción. En la Cuarta República la economía era una economía de puerto, era una economía donde la renta petrolera se le entregaba a los grandes potentados que eran comerciantes, Fedecámara, los jerarcas de Fedecámara eran comerciantes internacionales, los mismos Polar. Ellos lo que hacían era comprar barato en el exterior para venderlos caros aquí en el país. Fíjense ustedes, esa era una economía totalmente de puerto. Los gráficos de la izquierda tenemos que la producción nacional de alimentos era apenas un 51% y el 49% importada. Nosotros en el 2012 logramos tener una producción de alimentos en Venezuela del 70% y apenas una importación de un 30%. Esto fue el empleo de la renta petrolera. La renta petrolera la empleamos en defender la calidad de vida, en defender a nuestro pueblo. Así nuestro pueblo fue
creciendo, mejorando el índice de nutrición, mejorando la nutrición de nuestros niños. Esas son cifras que la FAO, que es el Organismo Internacional de Alimentación, avala estas cifras. Cómo Venezuela pudo cumplir las metas del milenio. Esas metas que solamente 30 países en el mundo lograron cumplirlas hasta el año 2011. Entonces, Venezuela, con nuestro proceso revolucionario, se afianzaba cada vez más, se fortalecía cada vez más ante el desespero de nuestro enemigo, ante el desespero del capitalismo. Luego, por supuesto, hay muchos elementos sobrevenidos. En el año 2011 comenzó la enfermedad de nuestro presidente eterno, Hugo Chávez. Ellos pensaron ver eso por nuestros enemigos, pensó eso era una oportunidad para ellos y comenzaron entonces a forzar, a fortalecer ese ataque que tenían contra nosotros. Aparte las crisis terminales del capitalismo, las burbujas financieras que fueron explotando. De esa forma, ellos recrudecieron el ataque contra nuestro país y lo fueron específicamente en contra de nuestra factura petrolera. Ya del año 2012 comienzan ellos con el sistema del fracking petrolero. Es un sistema forzando bajar los precios del petróleo. Sabían que nuestro país dependía de la renta petrolera por deformaciones que venían en la economía y que no se habían podido superar. Este país, dependiendo de esa renta petrolera, entonces ellos atacan y bajan los precios del petróleo. Nos hacen bajar los precios del petróleo. Al bajar los precios del petróleo, bajan los ingresos de nuestro país y no nos permiten adquirir los alimentos importados y los insumos importados que requeríamos. Igualmente la factura petrolera, pues los alimentos, las medicinas. Eso nos coloca en una difícil situación de desabastecimiento, de inflación, pero nuestro presidente Nicolás Maduro, con su organización, siempre dando respuestas. Nuestro presidente Nicolás Maduro, al igual que nuestro presidente eterno Chávez, siempre nos fue guiando ante las diferentes situaciones, nos fue orientando, ha ido orientando, tomando decisiones para solucionar los problemas y las necesidades de nuestro pueblo. Fíjense ustedes, ante esta caída abrupta de los precios del petróleo y la reducción de las importaciones, hemos tenido nosotros que estar obligados a producir lo que vamos a consumir. Y empezamos pues a satisfacer nuestras necesidades de una manera más reducida que como lo hacíamos con los precios de petróleo altos. Entonces comenzó el boicot. El boicot contra nuestros alimentos. Nuestros alimentos empezó la oligarquía a desviar los alimentos, empezó el contrabando de extracción, comenzó la especulación, comenzó el acaparamiento de nuestros alimentos. Nosotros nos encontrábamos alimentos que eran financiados por el gobierno venezolano para que llegaran baratos a nuestro pueblo, pues los encontrábamos en los anaqueles de las islas del Caribe, los encontrábamos en los anaqueles de los países vecinos como Colombia o como Brasil, o inclusive sitios tan lejanos como Sudáfrica. Nos comentaba nuestro vicepresidente Aristóbulo Isturi, quien estuvo recientemente de visita en Sudáfrica, que encontró alimentos de las empresas Polar en Sudáfrica, produciendo ellos con dinero financiado por nuestro gobierno revolucionario para desviarlo, enviarlo al exterior, aumentar sus ganancias y negárselo a nuestra población. Esto nos fue llevando y nos obligó a buscar soluciones. Una de estas soluciones que encontramos en nuestro proceso fue los comités locales de abastecimiento y producción. Estos comités locales de abastecimiento y producción, que lo hemos empezado este mismo año hemos empezado con estos procesos, ha sido una forma, porque los comités locales de abastecimiento y producción es siguiendo las enseñanzas de Simón Rodríguez, o inventamos o erramos.
encontramos soluciones con nuestro pueblo. Se trata en este momento de quitarle el poder de distribución de los alimentos a las oligarquías, porque al presentarse el problema y empezar a analizarlo, nos encontramos que apenas entre el 5 y el 8% era la cantidad de alimentos que estaba en poder del Estado, Mercal y Pedeval, para distribuirla, y más del 90%, entre el 95 y el 94% estaba en manos privadas, en manos de las grandes oligarquías. Entonces, ahora con los CLAP estamos haciendo un esfuerzo en la distribución de los alimentos. Esos alimentos se los estamos arrebatando a las oligarquías que nos boicotean, a las oligarquías que quieren hambriar a nuestro pueblo, y se le estamos transfiriendo ese poder al pueblo, al mismo tiempo que estamos haciendo una organización popular. Uno de los objetivo de nuestro proceso revolucionario es la organización popular. Aquí hemos encontrado una hermosa oportunidad porque es una crisis. Nadie niega que el sistema de alimentación, con los ataques que nos ha hecho el capitalismo, que nos ha hecho los Estados Unidos, que nos ha hecho nuestra oligarquía, consiste precisamente en crear esta crisis. Pero una crisis para nosotros los revolucionarios es un problema, es una situación indeseada, pero al mismo tiempo son oportunidades. Y se nos han abierto oportunidades, que esas oportunidades son de transferirle ese poder de distribución al pueblo, arrebatárselo a la oligarquía y transferirle esa distribución al pueblo, darle poder al pueblo, que es nuestra doctrina, que son nuestras premisas, y al mismo tiempo avanzar en nuestras organizaciones populares. Entonces, compañeros televidentes de TV Fan y de Cantaguárico, ante esta crisis que se ha originado por el ataque inclemente de bajar la factura petrolera, de bajarnos los precios del petróleo, para quitarnos los recursos de que disponía nuestro país para los alimentos, para las medicinas, a nuestro pueblo, nuestro gobierno revolucionario, presidido por Nicolás Maduro, ha encontrado y sigue encontrando soluciones precisamente revolucionarias, soluciones avanzadas para solventar esta crisis. Esa solución que hemos encontrado son los CLAP. Es la pregunta que se refería inicialmente, es darle al pueblo el poder, quitarle esa distribución y que sea el pueblo el que se encargue de entregar esos alimentos. El programa del día de hoy va a ser para eso, a explicarle qué son los CLAP, qué son los comités locales de abastecimiento y producción. Su nombre lo indica, son comités locales por comunidades de abastecimiento. Tenemos que abastecernos, tenemos que producir, tenemos que distribuir los alimentos y precisamente producir también, especialmente con la agricultura urbana. El funcionamiento de ellos, esa esperanza que tiene nuestro pueblo, esa seguridad que tiene nuestro pueblo, que va a llegar sus alimentos a la respectiva mesa, a los respectivos platos de cada venezolano, es fundado, y hoy vamos nosotros a revisar esos temas. Bueno, vamos a hacer un corte, vamos a ir a estudio y seguiremos el segundo segmento profundizando un poco más en nuestros CLAP.